Muy bien, voy a presentar a Fernán Zaguer para que él presente el panel y a los participantes. Fernán Zaguer es director periodístico de La Nación de Argentina, donde trabaja desde hace 38 años. Comenzó su carrera en ese diario a los 19 años como cronista, coordinó la realización del manual de estilo La Nación, es licenciado en Psicología de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Este es un panel titulado Periodismo en Español, integrado por 3 periodistas, así que vamos a seguir hablando de periodismo. Yo le propuse a nuestros expositores que aprovechemos la hora para explorar cómo está afectando la revolución digital, estos vientos de cambio, a los 3 medios. Vamos a escuchar 3 visiones y experiencias muy diferentes. Una agencia de noticias que tiene 83 años, con fuerte penetración y ramificaciones en el periodismo hispanoparlante, especialmente en América Latina. Un medio nativo digital con 10 años de antigüedad y la representante de un grupo de medios que tiene 110 años y es el principal de Puerto Rico. ¿No, Leonor? Así que sin más, yo les voy a dar paso a ellos para que cuenten su experiencia, sus vivencias, qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal. En fin, la palabra es para ellos. Los presento: Gabriela Cañas, primera presidenta de EFE en la historia, Ignacio Escolar y Leonor Mulero. Adelante, gracias. ¿Quién de los 3 empieza? Primero las damas. Que lo que estamos haciendo bien y mal, mucho. O lo que te venga en mente. Bueno, yo creo que sobre el español, creo que lo que estamos haciendo es intentar mantener el buen idioma español. Creo que, y lo comenté antes, creo que hay que defender el idioma porque no solamente porque hay millones y millones de hispanohablantes, sino también porque la influencia del idioma en el entorno digital y en el entorno periodístico y político es muy importante y, por tanto, velar por ese idioma nos parece una cuestión esencial. En la agencia EFE se promovió en su momento la Fundeu, la Fundación del Español Urgente. Ahora, desde hace 2 años, estamos aliados con la Real Academia Española y estamos muy contentos porque creemos que es un buen aliado para mantener el idioma, no tanto en su pureza, como se decía antes, ¿no? Y que dé esplendor. Yo creo que las academias de la lengua en toda Hispanoamérica están muy abiertas, por tanto, a los neologismos y a los nuevos modos sociales, y yo creo que eso es una riqueza para todos. Ignacio. Muy rápido, yo creo que el diario.es, primero voy a contar un poco qué es, porque entre periodistas españoles creo que es más sencillo, casi todos conocen ya hoy mi proyecto, pero aquí hay muchos compañeros de América Latina que no tienen por qué saber nada de nuestro periódico. Yo soy el director y fundador de un periódico digital que tiene 10 años, acaba de cumplirlos hace muy poquito. Empezamos siendo una redacción de juguete, éramos un grupo de periodistas en paro que veníamos de la quiebra del periódico anterior en el que trabajábamos. Pusimos en marcha una empresa destinada a quebrar por la estadística normal, porque estaba dirigida por periodistas y, a pesar de todos los augurios y el momento en el que lo lanzamos, que fue el año 2012, ese pequeño periódico que tenía apenas 12 personas en plantilla, contando comercial y administración, había más secciones que periodistas en esa primera redacción. Pues se ha convertido hoy en un periódico que tiene alrededor de 220 trabajadores, 125 en la redacción central, 75 en las ediciones locales. Tenemos una redacción local en todas las autonomías españolas, salvo 2, hay 17. Tenemos 15 ediciones locales. Tenemos también un periódico en Argentina que se llama El Diario AR y somos un periódico rentable desde hace 9 años, desde el año número 1. Este pequeño milagro en una empresa gestionada por periodistas ha sido posible porque nos financiamos con el apoyo de lectores que pagan por ser socios del diario.es. Lo podríamos llamar suscripción, pero no es solo una suscripción. Fuimos los primeros en España que empezamos a cobrar en Internet, entre los periódicos de prensa escrita de calidad. Y hoy tenemos 60.000 suscriptores de pago, 60.000 socios de pago. La mitad de mis ingresos los pagan los lectores, la otra mitad es publicidad. Y
yo creo que, claro, al lado de un grupo de periódicos de más de 100 años de historia y una agencia, nuestro modelo cuenta con las ventajas de la adaptación digital de que hemos nacido ahí. No hemos tenido que reconvertir nada, no hemos tenido que readaptar nada. Yo ya llevo más de 20 años trabajando de periodista. Anteriormente he sido director de un periódico en papel también. Sé lo complicado que es adaptar negocios de papel al mundo digital. Nuestra gran ventaja en todos los retos que tiene la prensa pendiente, que en el periodismo escrito casi todos pasan por la transformación digital y la implicación de los lectores, es que nosotros desde el principio estuvimos en digital y solo en digital y en el pago, que ha sido el otro gran cambio que ha llegado en la prensa en los últimos años. Leonor, Muy buenas tardes. Nosotros en Puerto Rico... acerca el micrófono. Okay. Buenas tardes. Nosotros trabajamos, ¿verdad?, para el Nuevo Día en Puerto Rico, que es del Grupo Ferrer Rangel. Tenemos, como todos los medios, nuestras particularidades. Sí somos un periódico que nació en Ponce, en la ciudad del sur, y que más adelante se convirtió en el periódico que tenemos hoy, que es el periódico de Récord. Tiene 52 años, si tú sumas todos son más de 100. Y entonces nosotros somos el periódico de Récord, el periódico que hace influencia en Puerto Rico, el periódico que mueve la opinión pública, el periódico de las causas. Y más recientemente tenemos una circulación que yo entiendo que a pesar de todas las situaciones económicas sigue siendo saludable en un día relativamente, digamos, el volumen menos importante de la circulación del impreso, que es el lunes, 65,000 ejemplares. Ya el domingo, que nosotros llamamos la joya de la corona, son 117,000. Tenemos la particularidad también de que tenemos que competir. Somos el único periódico que cobra por la empresa. En Puerto Rico hay toda una proliferación de periódicos gratuitos, pero eso da un indicio de la fuerza de la marca en la medida en que se sigue vendiendo, la gente lo sigue buscando, la gente quiere estar en el papel. E incluso competimos con nuestro propio primo, que es el periódico digital del Grupo Ferrer Rangel, que es gratuito. Y hace aproximadamente 5 años incursionamos en el modelo digital de suscripciones. Tenemos un modelo que sigue siendo híbrido, es decir, no todas las informaciones van, lo que llamamos, ¿verdad?, el muro, el modelo de suscripciones, porque no podemos cobrar por lo que no es exclusivo. Por ejemplo, las informaciones que nos envía EFE, pues son de todo el mundo y tenemos que respetarlas como tales. Pero sí trabajamos, y yo imagino que este es el modelo que muchos medios en todas partes del mundo pues utilizan. La fuerza de las suscripciones está en la investigación propia, está también en los reportajes de profundidad, en el análisis. Una tercera parte de las suscripciones la produce la sección de opinión. Es un modelo que es de análisis al momento. Siempre que podemos, surge algo y activamos inmediatamente al columnista para que el columnista, dentro, ¿verdad?, de lo razonable, pueda producir el análisis, porque es lo que la gente está buscando. También nos produce mucho, yo digo, por razones un poco orgánicas, también la sección de negocios, porque ahí está la gente con un poder adquisitivo y necesita también las suscripciones, necesita la información para adelantar en sus negocios. Y desde luego todo lo que es noticia, investigación, fiscalización, etcétera. Ese es el área de las suscripciones. Yo creo que también, como todos los medios, ¿verdad?, que están un poco en la categoría de lo que yo llamaría un poco regional, pues también tienen que trabajar por las métricas de volumen. Y ahí pues nosotros, pues el entretenimiento es fuerza nuestra, sobre todo porque tenemos mucha música urbana. Bueno, Puerto Rico a veces se le llama como que la cuna del reggaetón, etcétera. Y pues Bad Bunny es puertorriqueño, nació en el mismo municipio donde yo nací, no que me dé exclusiva, pero que debería. Pero sí, sí tenemos esa fuerza. Entonces nosotros navegamos en esas dos aguas. Digamos que lo que es la fuerza de la suscripción digital, pues tenemos un promedio de visitas mensuales de 38 o 40 millones, ya los visitantes uno son 4.4 millones, también mensuales. Todas esas son cifras promedio. Y aunque es un poco módica, ¿verdad?, son 22,000 suscriptores para el digital, pero nosotros lo vemos como esperanza. Creo que para lo que es
un poco las audiencias nuestras en el contexto de todas las crisis que hemos tenido, que son ¿verdad?, la estructural por la crisis fiscal del gobierno, la caída, ¿verdad?, de las finanzas del gobierno, el endeudamiento, que está pues semi-resuelto, pero se sigue ¿verdad?, con todas sus consecuencias, y también todos los fenómenos atmosféricos que no han sido muy amables con nosotros. Entonces, en ese contexto, y no quisiera como que quedarme con todo aquí, pero cuando tengamos oportunidad en otro turno le puedo contar sobre las iniciativas puntuales que hemos hecho este año para buscar nuevas avenidas para las suscripciones digitales al mismo tiempo que trabajamos con volumen. Ignacio, en la charla previa me contabas qué es lo que genera más conversiones o membresías en el diario.es. ¿Se lo contás a la audiencia? Sí, encantado. Nosotros somos un periódico un poco peculiar porque esos 60.000 socios que pagan por el diario, hemos logrado el pequeño milagro de que paguen por un periódico que podrían leer gratis, lo cual ya es tener ganas de pagar. Nosotros le llamamos socios y no suscriptores precisamente por eso, porque no es una suscripción al uso de si no pagas no lees, sino que tiene más que ver con que nuestros socios entienden, y porque les hemos explicado muchas veces, la importancia de que existan periódicos que dependan de ellos y que no dependan de grandes anunciantes, de intereses políticos y de otro tipo de grupos de presión. ¿Qué nos tira a la hora de convencer a los socios de que paguen? Es un modelo un poco especial y casi único en el mundo. Lo más parecido que existe es The Guardian, el periódico británico, que son aliados nuestros. Tenemos un acuerdo con ellos por el que editamos varios artículos suyos todos los días en español y que cuando ellos diseñaron su modelo de membership se inspiraron, entre otros proyectos iniciales, en lo que ya era el diario.es desde hace ya 10 años. Y lo que consigue que nuestros socios paguen es cuando encuentran que existe una relación directa, la investigación, entre esa función de la prensa, de contrapoder, de vigilancia del poder que ellos reivindican y nuestro trabajo. Nuestros grandes crecimientos han sido, por ejemplo, pues cuando destapamos un escándalo de corrupción en una universidad pública española en la que varios políticos muy importantes, una presidenta de la Comunidad de Madrid, muy importante, el que entonces era líder de la derecha en España, una ministra del gobierno socialista, entre otras personas, habían recibido títulos de maestría sin ir a los exámenes, sin ir a clase. Eso fue una exclusiva nuestra, de varios meses, muy sonada, porque además pues una de las personas afectadas nos denunció, intentó llevarnos a la cárcel, nos pedía, no se creyó contra nosotros una querella criminal, como decía en aquel momento, y conseguimos demostrar que teníamos razón nosotros y no ella. Eso fue un boom en nuestras suscripciones. Cada vez que conseguimos enganchar una noticia de esas características, nuestro contador de altas se dispara. Otro ejemplo fue cuando destapamos en España el escándalo de las tarjetas Black. Existía un banco público, Bankia, donde estaba en aquel momento el máximo responsable, era quien había sido el gran jefe del FMI, Rodrigo Rato, es vicepresidente español, lo conoceréis todos, que acabó en prisión por una investigación de mi periódico, que fue quien descubrió que existían en ese banco público unas tarjetas de crédito en negro que los directivos se gastaban en todo tipo de caprichos o incluso sacando directamente dinero de la máquina sin pagar impuestos, sin dar cuenta, sin que apareciese en ninguna parte de la contabilidad. Una cosa escandalosa, como os imaginaréis, que acabó con condenas de prisión a muchísimos dirigentes políticos, porque había sindicatos, había políticos, había partidos dentro del gobierno de esa caja de ahorros de ese banco público. Ese es el tipo de cosas que logramos en el diario.es. Y luego trabajamos muchísimo con métricas. Trabajamos mucho con modelos de métricas para saber qué interesa a nuestros lectores y qué les gusta. Yo creo que las métricas es una de las grandes oportunidades de la prensa digital. Nosotros, a diferencia de lo que ocurría cuando dirigía un periódico papel, sabemos qué titular funciona, cuándo está la gente leyendo, incluso en qué párrafo la gente se va de la noticia y deja de leer. Pero creo que es un error que hemos cometido en los periódicos, sobre todo cuando estábamos orientados a lograr páginas vistas, que los medios que estamos orientados a conseguir suscriptores o gente que pague por nosotros, no podemos caer en esas mismas métricas. Yo mido mucho cuáles son las noticias que llevan a un lector a decir merece la pena pagar por este periódico que podría leer gratis. Porque lo hacen, ese último clic en su cabeza lo hacen después de leer una noticia, no lo hacen de manera abstracta. Y para llegar ahí, esto lo que te lleva es a cambiar tu modelo periodístico y a buscar incentivos distintos. Vigilamos muchas métricas de tiempo medio en lectura. No miramos, yo tengo datos de audiencia en tiempo real, como todos los periódicos, pero para mí los interesantes es qué están leyendo mis socios, qué está leyendo la gente que paga por el periódico.
Aproximadamente cada día, según las métricas de GfK, que es el medidor ahora aquí, están cerca de 1 millón de personas entrando en el diario. Personas, no usuarios únicos. Usuarios únicos, que ya sabéis que es otra métrica distinta, son casi 2 millones. Y de eso solo pagan 60.000. Y tengo los datos de los dos, pero a mí el que me interesa es saber qué está haciendo esa comunidad que paga por mi periódico. Y creo que es un error pensar en el clic de la página vista como lo más interesante para saber qué quiere tu lector, porque muchas veces ese lector que llega con un titular atractivo, lo que se va es frustrado de tu periódico. Le has vendido algo que luego no existe y a los 15 segundos se va. Yo miro mucho el tiempo medio de lectura, miro mucho, por supuesto, la conversión, miro mucho de dónde viene ese lector. Si es un lector que me ha encontrado de casualidad buscando algo en Google, que es menos valioso que alguien que ha venido a mi página porque se ha interesado por ver qué cuenta mi periódico y que dentro de la oferta del día ha decidido que eso era lo más interesante. Y creo que cuando por terminar y no alargarme, cuando tu objetivo como medio de comunicación deja de ser conseguir páginas vistas a cualquier precio y se convierte en qué puedo hacer para que la gente pague por mi producto, llegas a la diferencia que hay entre la televisión generalista y la televisión de pago. En el periodismo es igual. No se hace el mismo tipo de programas o de series o de productos televisivos para lograr audiencia a cualquier precio que para lograr gente que te pague 5, 6, 7, 8 euros al mes. Y esto es un problema no solamente, o sea, no se trata de poner una aduana y que a partir de ahora la gente pague, sino de cambiar todo tu modelo periodístico para orientarlo hacia voy a depender directamente de los lectores que les guste tanto mi periódico como que estén dispuestos a pagar por él. Más temprano se dio cuenta de este informe de Reuters Institute que habla de la alta carga de negatividad en nuestros medios que provoca el alejamiento, ¿no? Avoid information. ¿Cómo lidian? ¿Cuán presente tienen esto? Gabriela primero. Bueno, yo creo que es bastante inevitable. He visto que antes se ha hablado también de este tema. Yo siempre digo que los periodistas no contamos los miles de aviones que vuelan cada día, sino los que se caen, porque esa es la auténtica noticia y la noticia que la gente quiere leer. Estoy bastante de acuerdo con Pepa Bueno que verdaderamente llevamos 2 años muy difíciles en las que las noticias son siempre malas, o especialmente malas, y sobre todo que nos ha afectado a todos. Yo creo que ese cansancio es bastante lógico. Nosotros, quería comentar algo de lo que había dicho Nacho antes. Yo creo que es muy importante cuando hablamos de que la gente pague, parece que somos un poco peseteros, ¿no? Pero no es así. O sea, yo creo que yo siempre he estado en contra de ofrecer la información gratuitamente, porque de alguna manera lo que estábamos haciendo es desvalorizar el trabajo que hacemos los periodistas. Y el trabajo que hacemos los periodistas es muy caro, si es bueno es especialmente caro, y si quieres cubrir mucho territorio, como nos pasa a nosotros en EFE, que estamos en los 5 continentes, en América Latina estamos en todos los países, en España estamos en todas las comunidades autónomas, nosotros contamos hechos. Y para contar hechos tienes que estar ahí, y más hoy en día que el teletipo es audiovisual. Sea malo o sea buena la noticia, nosotros tenemos que estar ahí y tenemos que darlo. Y al final, no nos engañemos, las noticias malas son las que la gente sigue. Cuando queremos ser buenistas y hacer muchos reportajitos, ¿verdad, Nacho? Pues la verdad es que cae bastante la audiencia, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí, hay una contradicción entre lo que la gente dice que quiere leer y lo que la gente realmente lee. O sea, a todo el mundo le preguntas, todo el mundo te sale, en todos los focus groups que haces, encuestas, te sale esto de la gente quiere leer buenas noticias, es cierto. Luego la realidad es que no es tan exactamente así. Que el hecho no noticioso, que es la buena noticia muchas veces, tiene relativamente poco interés. Hay un área de lo que se podría llamar la noticia buena que yo considero que es más del área de lo útil y de la pertinencia. Y en el Nuevo Día nos ha funcionado mucho porque nosotros abrazamos las causas. Y en ese sentido, pues buscamos traer a la discusión pública lo que son los problemas del país, siempre mirando que las autoridades o las personas que pueden mejorar la situación, pues lo hagan. Por ejemplo, nosotros tenemos un éxodo grandísimo de puertorriqueños. Ahora mismo somos en la isla o en el archipiélago de Puerto Rico 3.1 de personas. En Estados Unidos somos 5.8. Es decir que, o sea, Puerto Rico está más de la mitad afuera.
Y nuestras audiencias son del exterior, en Estados Unidos son 43% de todo lo que tenemos digitalmente. Es decir, Puerto Rico es uno solo, está afuera, está dentro. Históricamente hemos tenido migraciones, como igual ha tenido México, que de hecho es quien más produce, ¿verdad? Es el grupo más grande en Estados Unidos, nosotros somos el segundo. Pero esta migración siempre ha sido por razones económicas principalmente o por situaciones personales. Pues nosotros escogemos los distintos temas que afectan y uno muy reciente es el éxodo de médicos. Muy bien que se vayan a Estados Unidos, tienen mejores condiciones, pero nosotros nos quedamos sin especialistas. Y entonces estamos haciendo toda una serie de trabajos investigativos, estamos haciendo toda una serie de reportajes, incluso de interés humano, opinión también con lo que es el testimonio. Y todos esos contenidos son de mucho arraigo en términos de métrica, de volumen y también en términos de suscripciones. La gente, el puertorriqueño en Estados Unidos, no importa la generación, mantiene su contacto con la isla y quiere escucharse. Y la plataforma de nosotros la usa para eso. O sea, yo lo considero como pues, un área de la utilidad, de la cosa buena que podemos hacer. También lo hacemos con lo que es la vivienda. En Puerto Rico hay una necesidad de vivienda a todos los niveles enorme. Pues nosotros usamos eso como causa y la convertimos en periodismo. Y podemos, y se nos hace, es una especie de, son contenidos e informaciones que son más accesibles. No conlleva estar meses investigando algo. Son informaciones útiles que podemos acceder, pero tenemos que ponerle la textura periodística y llevarlo a las distintas audiencias. Por ejemplo, necesitas una vivienda de menos de 200 pesos, te decimos, 200, no es lo de pesos, soy puertorriqueño, dólares, pues podemos decir dónde están, cómo se pueden conseguir, cuáles son los trámites, mucha utilidad y realmente tienen una lectura grandísima, tienen mucho valor para las suscripciones y la buscan, igualmente con los contenidos de lujo, igualmente los contenidos comerciales. Enfocado siempre en cómo tú haces periodismo útil según las necesidades de tu gente y de tus audiencias. Sí, yo si me permites, es que me gusta mucho la palabra utilidad que has usado antes, porque yo creo que ya al margen de buenas o malas noticias, yo creo que los periodistas en general tenemos un sentido de la responsabilidad social bastante alto. Eso en EFE se multiplica además al ser una agencia, una empresa pública. De manera que sí que es verdad que dedicamos bastante espacio, incluso en abierto, no hace falta estar abonados o ser suscriptores de EFE, a informaciones que consideramos que son útiles y que socialmente son importantes. Pues me refiero, por ejemplo, a EFE Salud o a EFE Verde, o sea, asuntos que nos parecen importantes, que son casi de políticas de Estado, y que son muy útiles para la gente. Y yo creo que es una parte también muy importante de nuestro oficio, al margen de contar cuando el avión se cae. Les cuento una experiencia personal en La Nación, a ver cómo los afecta o si los afecta. El 40% del tráfico en La Nación viene de Google Discover. Cuando vemos en las pantallas las historias que levanta Discover, vemos que están lejos de reflejar el core de las secciones que nos hacen lo que somos, un diario de referencia, creíble, de calidad. ¿Cómo se manejan con esto, no? Cuando hay que alimentar esas fuentes con contenidos que, entre comillas, no nos representan. Nosotros somos un medio muy atípico en ese aspecto, porque como nuestro modelo siempre fue desde el día 1 basado en el socio, en el pago, pues somos un periódico generalista sin sección de deportes, por hacer un poco la caricatura de hasta qué punto llega nuestra manera de entender el tipo de periodismo que hacemos. Cuando hay se divorcian Shakira y Piqué, en mi periódico no leerás una línea. Eso sí, del tema fiscal de Piqué y de Shakira sí hemos contado mucho, por entender también qué tipo de periódicos somos, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado en muchísimos periódicos, sobre todo los periódicos que venían de la tradición, como grandes periódicos como La Nación, de la tradición del papel, llegaban a Internet. La primera aproximación a Internet esto es como la televisión
es como la televisión. Esto se va a basar en tener mucha audiencia, mucha audiencia, haciendo contenidos que son los que dan audiencia, además de aquellos que son los que vienen del corazón del periódico, porque nuestro negocio va a ser conseguir millones de usuarios únicos que rentabilizaremos con publicidad. ¿Qué ha pasado en estos últimos 20 años? Como todos sabéis, la publicidad al peso ha bajado mucho, va a seguir bajando, cada vez vale menos, porque se le han quedado las plataformas programáticas, fundamentalmente, empezando por las grandes plataformas, Google, Facebook. Cada vez hace falta correr más en número de páginas vistas a menor precio para conseguir los mismos ingresos. Y al mismo tiempo ha habido una parte de la publicidad que ha venido mirando rankings, sobre todo los rankings de páginas vistas, usuarios únicos, donde era muy importante tener contenidos SEO, contenidos fuera de la línea normal del periódico, que no haría ninguno de estos periódicos o casi ninguno de sus páginas principales para alimentar esta máquina de páginas vistas. Pero creo que esto, aunque todavía hoy sigue siendo una parte muy rentable de los medios digitales, creo que cada vez lo va a ser menos, porque si tu modelo, si tu curva es pesa más el suscriptor, pesa menos la página vista por página vista porque tiene menos ingresos y menos retorno, cada vez, además, hay más competencia en ese modelo de página vista con menos precio, porque por mucho que corramos en hacer páginas vistas baratas, nos ganarán los youtubers, nos ganarán los tiktokeros, nos ganarán otros formatos que son todavía más baratos y que todavía generan. Y creo que esa contradicción va a provocar que en algún momento los periódicos tengan que decidir, como en el chiste este tan famoso, os cuento el chiste, va un vasco por el monte, dos vascos por el monte, buscando, aquí es muy conocido, no sé si fuera de España lo es, y se encuentran buscando setas y se encuentran un Rolex. Y dice, Pachi, un Rolex. Y dice, ¿pero a qué estamos? ¿A setas o a Rolex? Que es el chiste para definir a qué estás, cuál es tu negocio fundamental. Yo creo que esa contradicción en muchos periódicos aún no está resuelta y lo entiendo porque genera muchos ingresos aún hoy, pero creo que a 5 a 10 años vista los periódicos, y hay indicios muy claros, el fin de la programática, tal y como la entendemos, con la política de cookies que está poniendo en marcha, empezando por Google y que llega el año que viene. Los precios, el CPM, cómo están yendo en todas las plataformas. Que cada vez los anunciantes miran menos el peso, el volumen total, porque además casi todos los periódicos de calidad han dejado de ser líderes en el peso en sus respectivos mercados. Tienen competidores de peor calidad y de menos influencia, pero con más páginas vistas en casi todos los mercados. Y cada vez los ingresos de la prensa en el reparto de la tarta de publicidad es menos programática, más branded, más eventos. Y branded y eventos no tienen nada que ver con que hagamos noticias de gatitos o noticias de SEO. Entonces, esta contradicción, que todavía hoy entiendo que existe en muchas redacciones, a medio plazo creo que se va a resolver por la vía económica, que es que va a dejar de ser rentable. Aunque todavía hoy lo es, ¿eh? No sé que lo es. En el caso de nosotros, también somos particulares en eso. El Nuevo Día es una marca fuerte en nuestras audiencias. Casi todo el tráfico está en la página, pues somos afortunados. No obstante, trabajamos con todas las herramientas de SEO para asegurarnos de que Google, Yahoo, todos los buscadores pues, nos promocionen adicionalmente. Pero dicho eso, hay una cosa muy importante que yo pienso que por lo menos algo que yo le aconsejaría a todos los periódicos, especialmente aquellos que son considerados los de récord, hay que buscar las maneras constantemente de fortalecer la marca. En el caso de nosotros, hacemos ejercicios bien específicos. Por ejemplo, nosotros celebramos la puertorriqueñidad. Y el periódico se encarga de cada cierto tiempo recordar lo bueno que es ser puertorriqueño, las cosas buenas que hacemos, la gente buena que tenemos, que nos da nombre a nivel internacional y no son solamente los músicos ni los artistas. Un proyecto reciente que hicimos fue con el escritor Luis Rafael Sánchez, ahí se volcó la academia, tanto de Puerto Rico como de nuestra diáspora, nuestra patria extendida, como la llamamos, las escuelas. Hicimos muchísimo, todo lo que se puede hacer en periodismo, ¿verdad? Con vídeos, fotogalerías, historia, mucho de ese material lo teníamos ya, que eso es otra cosa importante, tenemos que también aprovechar lo que ya hemos hecho para volver a darle otro formato con asuntos nuevos, ángulos nuevos, y monetizar también con eso. Lo de Luis Rafael Sánchez, que es nuestro escritor nacional, fue realmente un bálsamo, una experiencia de país, todo el mundo contento, bueno, hasta el anunciante, o digamos la empresa patrocinadora, ni siquiera le interesó tener sus anuncios desplegados.
solamente quería participar de lo grandioso que es nuestro escritor. Y entonces ese tipo lo hacemos. Más recientemente lo hicimos con Roberto Clemente, que es uno de nuestros héroes de la historia, cuando celebramos los 50 años de sus hits número 3000, ¿verdad? Cuando estaba en las grandes ligas en Estados Unidos, en vez de, ¿verdad?, de tanto como que llorar la muerte trágica que tuvo, ¿verdad?, porque él murió precisamente en este diciembre. Pero nos pasamos constantemente hablando de lo bueno que somos y que el nuevo día representa eso, ¿verdad? Tiene ahí lo mejor de lo que es Puerto Rico y nos lo recordamos constantemente. Y yo creo que eso hace que la gente nos mire como su casa, que es lo que queremos. Una última pregunta de mi parte y después damos lugar a las preguntas de la audiencia. Este debate sobre escribir corto, escribir largo, ¿cómo lo resuelven? Nosotros, por nuestra parte, estamos escribiendo corto. Salvo excepciones, tienen que ser acontecimientos muy importantes o que necesitan mucha contextualización o una gran entrevista como lo que hemos publicado hoy con Felipe González, 40 años después de la victoria socialista en España. Ahí sí damos textos largos, pero sí consideramos que los textos deben ser cortos, que deben ser muy concretos, ir mucho al dato, porque nosotros nos basamos en datos, no hacemos opinión, e insisto en diversos formatos. ¿Cuán cortos? ¿Lo tienen medido? ¿Tiempo de lectura? Sí. A ver, nosotros estamos haciendo las dos cosas. Textos muy cortos y mucha información de última hora que están en 300 caracteres, en 400 caracteres, cosas muy breves. Y luego estamos haciendo en algunos formatos textos muy largos. Yo creo que lo que nos pasa a los periódicos en general es que el corto o largo lo hemos dimensionado en función de lo que mide el brazo medio de un humano. El brazo medio de un humano te condiciona el periódico, el tamaño de un tabloide, fundamentalmente, y eso te condiciona, al menos en la prensa de tabloides, que la española no ha tenido nunca tradición de sábana, te condiciona un formato en el cual la pieza larga, que es la pieza de una página, o de 5 columnas a una página, y eso son entre 800 y 1.200 palabras, ¿no? Más o menos, ¿no? Una cosa así. Bien, 1.200 palabras. Eso es lo largo para el papel, para la prensa escrita, en papel. Pero lo largo en la prensa escrita digital, nosotros estamos publicando piezas, en algunas ocasiones, de 4.000, 5.000, 6.000 palabras que funcionan francamente bien. Y sobre todo que convierten mucho. Esa métrica que os decía antes, tan importante para mi periódico. Tienen que ser textos muy especiales, tienen que ser textos donde el redactor se tome la molestia de que el texto sea largo, pero que tenga la tensión que tiene un largometraje, porque los largometrajes duran 2 horas o 3 horas, pero si consiguen tener la tensión del espectador, en este caso lector, no pasa nada de que sea largo. Vemos vídeos de 1 minuto, pero no hemos dejado de ver películas de 3 horas. Tienen que ser muy buenas. En esos textos largos son textos muy trabajados, son textos donde incluimos también mix de audiovisual, vídeo, sobre todo infografías interactivas, que es un departamento que nos funciona muy bien y que ha recibido varios premios en el diario.es. Trabajos en los que muchas cosas no las tienes por qué explicar con caracteres, con alfanumérico, sino que utilizas visualizaciones gráficas, buscadores de bases de datos. Permitemos al lector, por ejemplo, que en algunos asuntos profundice. Hay una pieza que nos ha funcionado muy bien esta semana. Ha habido un debate sobre la reforma de un delito. En España es el de sedición, que es muy polémico porque está relacionado con lo que pasó en Cataluña hace unos años y que una de las piezas que hemos hecho ha sido compararlo con el resto de Europa. Pero es un texto muy breve que tiene una tabla donde puedes ver Holanda, qué pasa en Holanda, Francia, qué pasa en Francia. Sé que todos los lectores no se van a leer la tabla completa, pero está esa información ahí y pueden acceder a ella y pueden profundizar en ella y pueden dedicar el tiempo que necesiten, pero está. Entonces, el texto largo, que en Internet es mucho más largo de lo que pasaba en papel, a pesar de que era contraintuitivo, porque la gente pensaba, en pantalla la gente va a leer menos. Mentira, la gente en pantalla lee muchísimo tiempo. Incluso en móvil, ¿eh? No es verdad. Tenemos piezas que tienen tiempo medio de lectura 7 minutos, que eso en una pantalla, en una única pieza, es leer bastante. Y es tiempo medio, y son piezas largas y funcionan muy bien, pero no todas. Sí, yo coincido totalmente. Hay una idea de que el texto corto funciona mejor, pero todo texto tiene que ser de calidad. Si es corto y no es bueno, tampoco se lee. Yo creo que un poco la limitación está más en el lado del papel,
porque ahí pues no crece, aunque uno quisiera, y entonces ahí pues es recomendable establecer unos máximos. Por ejemplo, en opinión, a menos que sean los escritores ya con figuras reconocidas, pues ahí se les recomienda 500 palabras. No porque ellos no puedan dar información de valor, sino porque es que yo tengo que ayudarte a que tú puedas salir en el papel. Es una cuestión un poco más de administración del espacio, no por el valor de lo que hay. Eso sí, en digital, los textos cortos no deben ser tan cortos, porque también todo depende de cómo sea el medio, pero para poder incluir vídeos o fotogalerías y demás, tú necesitas como que llevar el texto hasta cierto nivel más abajo para que entonces eso te cuente como métrica. Es una cosa, ¿verdad?, un poco más del lado de lo técnico, de ventas, pero con eso también tenemos que cooperar. Una cosa corta, me acabo de acordar, un medio estadounidense, Vox Media, que no sé si conocéis, hizo un estudio bastante interesante en el que midió el tiempo de la eficacia de sus textos en función de su longitud y le salía una V. Funcionaban muy bien los muy cortos y los muy largos. No funcionaban nada bien los de en medio, que normalmente eran textos donde el redactor se alargaba para intentar rellenar cosas que podía contar en menos, pero sin la habilidad de hilarlo para que estuviese bien escrito como haría en un texto largo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Acá tengo un micrófono. Hola, buenas tardes. Quería preguntarles, en esta manera de llegar a otros públicos más jóvenes, entiendo que se buscan otros soportes, ¿no?, más allá del texto. No sé si los podcasts, o quería saber qué están haciendo al respecto, cada uno de ustedes. En nuestro caso estamos haciendo podcasts, bastantes. Estamos haciendo, aparte de un podcast diario que nos está funcionando bastante bien y que distribuimos a través de nuestro periódico, del diario.es, y también a través de todas las plataformas. Hemos empezado de manera muy experimental a hacer contenidos para TikTok. Pero es más una extensión de marca, o sea, vale más para intentar introducir esa marca en potenciales lectores jóvenes que como un soporte informativo, porque es muy complicado, creo que el formato TikTok, tal y como está concebido, teniendo en cuenta además que el vídeo te lo encuentras descontextualizado 2 meses más tarde, muchas veces, pues es muy difícil que sea un formato informativo puro. Nos vale para jugar con pequeñas infografías, jugar con recomendaciones de películas nuestros especialistas, con contenidos de cultura o recomendaciones de libros. Hacemos algunas cosas jugando también en pequeños, pues una sesión en el Parlamento, resumida en 1 minuto, ¿no? 2 o 3 declaraciones donde ha habido la polémica alrededor de un pequeño enfrentamiento entre 2 líderes, cosas así. Pero nos vale más como extensión de marca que para captar realmente público joven. Yo creo que realmente el pretender que un chico de 18 años hoy tenga interés por la información dura, que es fundamentalmente lo que hacemos en el diario, es muy difícil. Creo que nuestro lector llega a la prensa con la mayoría de edad fiscal, no con la mayoría de edad legal. O sea, cuando empieza a preguntarse qué pasa con los recursos públicos, qué pasa con sus problemas con el trabajo, es ahí cuando empiezan a informarse por medios como el que yo represento o como el que yo he fundado. Y luego también mucha de esta audiencia la logras a través de difusión en redes sociales. Ahí nosotros trabajamos mucho, no vendiendo gatitos, pero sí jugando con distintos lenguajes en Instagram, en Facebook, en Twitter, sabiendo que en Instagram están los hijos y en Facebook están los padres, que son completamente distintos. Bueno, nosotros... que iba a decir que en la agencia EFE también llevamos mucho tiempo ensayando hacer periodismo en diversos formatos para llegar a públicos muy diversos. Estoy de acuerdo con Nacho en que es muy difícil captar al lector joven, ¿no?, al consumidor de información joven. Aunque no tanto, porque al final tienen un acceso a través del móvil enorme a todo lo que hacemos. A nosotros nos está yendo muy bien los podcasts. Hemos hecho una serie últimamente que se llama Tabú Mental, sobre la salud mental, justamente con gente joven, con deportistas hablando del problema que tienen. Volvemos otra vez al tema de la utilidad. Creo que para nosotros nos sentimos muy cómodos haciendo este tipo de periodismo y realmente estamos teniendo mucho impacto en el público y en gente joven también. De ahí a que se conviertan en lectores habituales de prensa no sabemos. Yo he visto que la mejor experiencia es cuando los jóvenes participan. Es decir, si tienes una noticia, pues
debemos permitir que entre los analistas haya gente joven. Sí, estoy muy de acuerdo. Que digamos que en el área de opinión también, pues tenemos que hacer el esfuerzo por traer a la gente joven, y no de paso, sino que se queden de forma permanente y que haya pues estos relevos generacionales saludables. Y yo creo que es eso, y hay que buscarlos, trabajar las historias de jóvenes, pero no como cosa efímera, no como cosa de moda, sino porque realmente nos interesa y demostrarles interés. En esa medida yo creo que hay una probabilidad mucho más grande de que se queden, porque también mucho de lo que ofrecen las demás ofertas en Internet es entretenimiento, y ellos no vienen a nosotros buscando entretenimiento, vienen buscando cómo mejorar su vida, cómo encontrar calidad de vida, soluciones, opciones, que se les escucha. Y además, una ventaja que yo creo que tienen los medios ya establecidos es que cargan con su seriedad. Y no es lo mismo hablar en Facebook o hablar en otro medio donde se dan unas dinámicas que muchas veces no son muy saludables, que venir a lo que se llama, perdón en el Spanglish, el establishment de los medios que tiene consigo una seriedad. Y eso lo buscan los jóvenes. Yo creo que ahí hay un gran potencial. Pero el esfuerzo tiene que ser de una forma consecuente, no de vez en cuando para decir que mira, estamos contigo. Esta es para Nacho, dos cosas. ¿Por qué eligieron la Argentina para desembarcar? Además entiendo que lo hicieron en plena pandemia a fines de 2020, sí, ¿no? Bueno, y en estos casi 2 años, ¿qué diferencias y qué similitudes notás en el contexto político, económico, en la competencia periodística y en la reacción de la audiencia a la propuesta que hicieron en España y en Argentina? Sí, fue Argentina por varios motivos. El primero es que Argentina es, lo conocéis perfectamente, uno de los países del español con más porcentaje de suscripciones de prensa sobre total de población. Con mucha distancia por encima de España, en cifras absolutas. Y eso, para un modelo como el nuestro, basado en la suscripción, era un mercado interesante, porque tenemos una propuesta de negocio basada en eso. En segundo lugar, que contábamos con un equipo adecuado. Los fundadores del diario AR, fundamentalmente Guillermo Culel, que es buen amigo, pues es gente a la que conozco desde hace 20 años porque hemos coincidido en distintos congresos de periodismo, sobre todo en el de Huesca, que alguno conoceréis, y cuando Guillermo me lo propuso, pues me lo estaba contando alguien que conozco, del que me fío, que es amigo y que creo que tenía experiencia y criterio como para liderarlo. Y luego había también un tercer factor, que es que, aunque ojalá la economía argentina mejore, ahora mismo hay un gran diferencial entre el euro y el peso argentino que nos permite invertir a un coste muy reducido, o más reducido de lo que supondría desembarcar en otro país del español. Por esos 3 factores fueron fundamentalmente por los que decidimos que la primera experiencia internacional del diario sería Argentina, ¿no? Había también algunos factores más. A nosotros nos ha ido muy bien localmente nuestra expansión. Este modelo que consiste en… Nosotros tenemos 15 ediciones locales en toda España. Terminamos antes diciendo cuál nos falta. La Rioja, Asturias y ya. En Asturias salimos además este trimestre, con lo cual solo nos quedará La Rioja. Y casi todos ellos han sido, en el origen, encontrar a alguien en local que pueda liderar el proyecto y aprovechar las ventajas de la tecnología, que es que yo ya tengo pagado un CMS, la escala de la tecnología en el hosting, en las inversiones tecnológicas, hace que en realidad el último coste que te queda es el laboral, prácticamente el único. Y hace que hayamos podido consolidar muchos periódicos locales que por sí mismos hubiesen sido imposibles que fuesen rentables. O sea, un nuevo periódico en Andalucía desde cero no hubiese funcionado, pero el diario.es Andalucía ha funcionado. Y a mí, como director del diario.es nacional, o Madrid, por decirlo de alguna manera, lo que me interesa de Andalucía, pero también de Argentina, es traer noticias. Yo no aspiro a importar pesos. No estoy tan loco como para pretender forrarme con un negocio en Argentina. Pero sí que quiero conseguir traer información. Y Argentina es un buen sitio para empezar a informar de toda América Latina, que es algo que a mis lectores les interesa mucho. Para mí el éxito del diario AR es que sea capaz, y en eso estamos, de consolidar un proyecto que no pierda dinero y que me traiga información, no que me traiga divisas, y que me ayude a extender mi marca a otros países, que me ayude a extender mi modelo a otros países. Ha empezado bien y estamos contentos con el resultado. Creo que es un producto de mucha calidad, está muy bien escrito, mejor que el diario Madrid, si me apuras, en muchas de las secciones.
Pero tiene una dificultad, que es que nosotros nacimos en un momento político y económico en España donde tuvimos un espacio informativo inmenso. Nosotros nacemos en los años en los que el país tiene una gran crisis económica que se convierte en una crisis editorial y que hace que, por hacerlo corto, y no diré nada que no haya dicho el actual dueño del periódico, el país abandonó su posición ideológica habitual. Se fue a la derecha. Eso es algo que dice el actual propietario, no solo que lo diga yo. Lo que permitió que un periódico de juguete como era el mío creciese muy rápido, porque el líder del espacio ideológico, donde está la mitad de la población española y un poco más, pues quedase desierto. Y eso es algo que en el diario.es aprovechamos muy bien. Argentina es un mercado mucho más complejo porque existen muchos periódicos, existen muchos menos huecos editoriales y nos está costando más de lo que costó en el diario.es en España crecer. Es razonable porque lo milagroso es lo de España, es lo que pasó aquí, que un periódico en tan poco tiempo, y no solo por mérito nuestro, sino también por errores de nuestros contrincantes o por dificultades económicas fundamentalmente de nuestros competidores, pudimos crecer mucho, de manera mucho más explosiva. Si no hay, ya me quedo con la última. Para Gabriela, representante de una agencia de noticias internacional, ¿cómo impacta a una agencia como EFE el contexto de restricciones y achicamiento en los medios en América Latina? Bueno, nosotros, es verdad que yo creo que un tercio de nuestros abonados son de América Latina. Tenemos mucho impacto en lo que hacemos allí. Y nos impacta a veces pues, con problemas graves. O sea, nosotros el año pasado vimos cómo nos cerraban prácticamente la delegación en Cuba, como sabéis. Llegamos a la conclusión de que porque a otras agencias les dejaron seguir trabajando allí. Llegamos a la conclusión de que era justamente porque las noticias que nosotros damos de Cuba pues son las que se publican en el resto de América Latina. Es decir, las restricciones para nosotros nos han generado muchos problemas, las restricciones políticas que sufren algunos países nos han generado muchísimos problemas, no con nuestros clientes, nos ha generado problemas a nuestros clientes, pero también de manera indirecta a nosotros, porque somos vistos como alguien que, bueno, tienen un cierto respeto por la agencia EFE, aunque nuestros periodistas son periodistas locales allí, pero sí que nos ven como una empresa extranjera, española. Y en ese sentido sí que nos libramos de algunas cosas, lo comentábamos antes, la cantidad de gente que hay en la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad también que tenemos muchas dificultades para informar. Para nosotros es un equilibrio muy difícil porque no queremos dejar esos países. No queremos dejar Nicaragua, no queremos dejar Cuba, no queremos abandonar Guatemala. Pero informar desde allí para nuestros periodistas es peligroso también. Entonces tenemos un equilibrio muy complejo, muy complicado, que de momento mantenemos y de momento no hemos tenido problemas muy graves. Bueno, muchas gracias y un aplauso para los disertantes.